Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. En la mañana de hoy, a través del semanario Búsqueda, se conocieron unas conversaciones que se dieron entre el coronel retirado Enrique Montaño y el ex militante de Cabildo Abierto, Adrián Pupo. Estas conversaciones provocaron que el ex vocal de ACE y ex integrante de ese grupo tuviera que renunciar a su cargo tras una conversación que tuvo con el líder de Cabildo Abierto, con Guido Manini Ríos. En esta conversación se dijeron muchas cosas. Montaño calificó al actual presidente de ACE, Leonardo Cipriani, también militante del Partido Nacional, como un politiquito, y dijo que había conseguido 135 cargos que se los debían a él. Para repasar sobre esta situación y hacer una lectura de lo que pasó, vamos a recibir a Daniel Chaschetti, nuestro analista de hoy. Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? Daniel, las consecuencias que trajo esta renuncia de Montaño, y hoy hubo una convocatoria a Salinas y a Cipriani al Parlamento de parte de la bancada del Frente Amplio. También hace unos minutos salía en otro medio el presidente de la calle Pou negando los dichos de Cabildo Abierto y planteando que solo se había contratado de los 47 directores y jerarcas que habían renunciado producto del cambio de gobierno. En este sentido, si nos puedes explicar un poco qué es lo que está pasando a nivel político, qué pasa que las cuestiones cambian cuando toma estado público y no porque las cuestiones son un problema en sí mismo. Sí, bueno, lo primero, el rol de la prensa, ¿no? Del periodismo. Acá lo que hay es transformar darle luz, transformar en un asunto público algo que era privado. Y en ese sentido, bueno, este audio que reproduce hoy Búsqueda, lo que nos muestra es una forma de hacer política, yo diría, muy centrada en la conquista de poder a nivel del Estado, en la construcción de aparatos, de parte del director de Cabildo Abierto. Yo diría que lo que se necesita es investigación. Me parece bastante razonable que el ministro y los directores de ACE vayan al Parlamento a brindar explicaciones, porque, bueno, lo que tenemos ahí son dichos. Se dicen 135 cargos, pero no sabemos si son 135. Tal vez Montaño exageró, tal vez dijo la verdad, no lo sabemos. Pero lo cierto es que bueno, hay muchas afirmaciones allí que son preocupantes y que nos están hablando, digamos, en primer lugar de algo descarnado de la política, que es la necesidad que tienen los partidos por ocupar cargos en las direcciones del Estado. ¿Por qué tienen necesidad? Bueno, en primer lugar porque lo necesitan conducir, pero en segundo lugar porque, bueno, porque tienen personal, tienen dirigentes, tienen gente dedicada a la política que, bueno, que necesita estar allí y por tanto los partidos uruguayos le dan lugar. Esto no es un problema de Cabildo, en general todos los partidos utilizan a su personal para ocupar los cargos de dirección. El problema es cuando nos pasamos de la dirección y comenzamos a bajar en los distintos niveles de la estructura. Una cosa es nombrar ministros, directores de secretaría, subdirectores, pero si seguimos bajando terminamos partidizando la administración pública. La reacción rápida del presidente es, como vos decís, Denise, es el intento de sacar rápidamente del medio un tema que es bueno, muy delicado para el gobierno, porque es la gente que escucha y que lee lo que se decía en ese audio termina espantada, ¿no? Porque allí hay opiniones sobre, bueno, sobre los funcionarios frente amplistas, opiniones sobre el Partido Nacional y su apetito voraz por los cargos. También hay una suerte yo diría, un diálogo sobre Cipriani donde Montaño muestra la forma en cómo se manejan, ¿no? Cuando le dice, yo te cuido la espalda, me cuida la mía, si no yo te cierro la farmacia. Claro, y una amenaza, y uno se pregunta, ¿y Cipriani no fue a denunciarlo? Porque la verdad que la amenaza es muy dramática, porque en el medio estaban los enfermos crónicos, ¿no? Que no podían, que si se cerraban esas policlínicas no podían retirar sus medicamentos. Por tanto, yo creo que es un tema muy delicado y lo que necesita son, en primer lugar, explicaciones de parte de los jerarcas. Y si las explicaciones no satisfacen, tal vez se amerita algún otro tipo de instancia, como por ejemplo una comisión investigadora. ¿Por qué no?
Esto que planteábamos recién de las farmacias, ¿no? Esto de decir, bueno, o haces esto o te tranco las farmacias donde se dan las medicaciones crónicas y además te llamo a la prensa para que sepan que está pasando esto. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Y no es peligroso jugar con esto cuando está la vida de la gente en el medio? Sí, hay que recordar que es un diálogo particular, ¿no? Probablemente Montaño cuando lo dijo no pensaba que iba a adquirir estado público, pero suena muy descarnado, ¿no? Muy cruel, ¿no? Muy egoísta, muy centrado en los intereses particulares. Esto desprestigia a la política, claro. No solamente a Cabildo, desprestigia a todos, porque los restantes socios de la coalición, yo miraba hoy en redes, ¿cuál es la defensa que están haciendo? Bueno, esto le pasa a todos, somos todos iguales. Y esto es muy dramático, porque esto lo que genera es el descreimiento, la falta de confianza en los partidos. Entonces los partidos deberían hacer un esfuerzo y todo acto que se aparte de la buena conducta, de la buena práctica, todo acto de patronazgo, clientelismo, debería castigarlo, debería punirlo. Por eso me pareció bien que lo sacaran rápidamente, pero vuelvo a repetir, hay que dar explicaciones porque acá hay muchas cosas que no quedan claras, ¿no? Muchas preguntas pendientes. Sí, además hay desprestigio para todos lados porque incluso en algún momento dice algo así como que es probable que hayan hecho un acuerdo con el Frente Amplio, refiriéndose a los blancos, para no hacer las auditorías. Exacto, para dejar todo enterrado, lo dice. Quedan cosas bajo sospecha y por tanto hay que aclarar muchas cosas y me parece que bueno, el Parlamento es el lugar donde se tienen que aclarar las cosas y la oposición tiene todo el derecho de hacer las preguntas. O sea que no alcanzaría con esta renuncia. No alcanza, ¿no? Porque por más que él se vaya, las dudas quedan planteadas. Yo entiendo la lógica del gobierno. Creo que hablamos de esto la semana pasada. ¿No? El gobierno tiene como estrategia sacar del medio todo problema que le haga daño, que vulnere su imagen. Y no importa quién sea el jerarca, lo importante es mantener el prestigio del gobierno. Y por eso es ese movimiento rápido de la calle Pou, esa exigencia de que presente la renuncia. Pero las dudas quedan pendientes, sí, claro. Hay que responderlas y hay que investigar si es verdad. Yo siempre enseño, esto lo enseñamos en los cursos, en Uruguay para conducir el Estado se necesitan por lo menos cubrir más de 1000 cargos. No está claro, pero son más de 1000, eso lo sabemos, se puede contar. Ahora, los partidos siempre tratan de ir un poco más allá. Ahora, si solo en ACE, un socio de la coalición minoritaria colocó 135 personas, estamos frente a un problema. Por tanto... Casi es el 10%. No, pero creo que es hasta saludable para el gobierno aclararlo. Manini hizo declaraciones después en Radio Montecarlo en la que dejó entrever que habían comprado las grabaciones, ¿no? Sí, cosa que Danza, el director, dijo que no, que lo descartó. Pero digo, eso es una forma también, ¿no? de cuestionar al mensajero, de alguna manera, cuestionar a la prensa y su forma de trabajar. Que no es la primera vez que Manini lo viene haciendo. Claro. Es decir, cuando él estuvo en el centro de la tormenta con la solicitud de desafuero, él habló contra la prensa, desprestigió a la prensa. Es un mecanismo que lo hizo el Frente Amplio en su momento también, ¿no? Es decir, es una mala decisión, porque en realidad es no entender cómo funcionan las cosas. En todo caso, deberían pedir, no sé, un trato ecuánime, pero no poner como responsable a la prensa. La prensa hace su trabajo. El problema es cuando no lo hace. Daniel, para terminar, ¿qué consecuencias puede traer esto en la interna de la coalición? Bueno, yo creo que va a ser menor, porque hay todo un capítulo del cual no hablé que tiene que ver con Cabildo. ¿Qué es Cabildo? Cabildo es un partido político aluvional cuyo pegamento es el líder y ha traído gente de distintos sectores de la sociedad. Acá estamos hablando de un ex militar, un coronel retirado, pero en Cabildo hay mucha gente. Entonces, este tipo de problemas Cabildo los tiene también por ser un partido nuevo y por tener haber hecho ingresar a la función pública a mucha gente sin experiencia, ¿no? Con poca capacidad de compartir códigos, ¿no? Formas de hacer las cosas. Yo no creo que esto genere un problema en la coalición,
me parece que bueno, que es verdad, se suma a una larga fila de acontecimientos parecidos que ha tenido Cabildo, pero no creo que en lo inmediato esto genere una crisis de la coalición. Yo creo que la coalición, mientras la popularidad del presidente está alta y algunas variables centrales de los principales temas como la pandemia y seguridad estén bajo control, me parece que la coalición no va a hacer ruido. Bien, muchas gracias, Daniel. Un gusto. Vamos con el tema de hoy, Ricardo. Vamos con el tema de hoy. Exceso de lobby se titula, y estamos hablando de que por recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y con la participación de la academia, el empresariado y organizaciones sociales, durante el gobierno anterior se resolvió aprobar un decreto que regula el etiquetado de alimentos. Se decretó la obligatoriedad del etiquetado de alimentos a partir del 1 de marzo, pero el gobierno actual lo puso en suspenso y ya modificó 2 veces esta reglamentación. ¿Qué intenciones hay detrás de estas postergaciones? ¿Por qué ser más permisivo con los valores? ¿Por qué es importante tener información sobre lo que consumimos? Hoy, En la letra chica, exceso de lobby. Frutilla se hace sin frutilla, el chocolate no tiene cacao y los cereales de desayuno tienen de todo menos cereal. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables? ¿Y quién controla que sean seguros? Hace mucho tiempo se viene hablando del rotulado en los alimentos, ¿no? Que justamente puede advertir con respecto a excesos de distintas sustancias, diferentes valores que pasan un determinado límite. La disposición regulada en el decreto 272 del año 2018 entró en vigencia el 1 de marzo de este año y estuvo vigente solo 10 días porque un nuevo decreto de Luis Lacalle Pou, emitido el 11 de marzo, postergó, Juan, su aplicación por 120 días. Hemos llegado a un acuerdo, a un consenso político para mantener el rotulado frontal de los alimentos. De todas maneras va a tener algunos cambios porque no va a decir más que tienen exceso en, sino que va a decir alto en. La Alianza de la Sociedad Civil para el Control de las Enfermedades No Transmisibles manifiesta la preocupación ante los cambios introducidos el pasado 26 de enero. En un comunicado señala que el Ministerio de Industria es mucho más flexible permitiendo mayores niveles de azúcares, sal y grasas. Lo que explicamos en Uruguay es que las enfermedades que más matan a la población acá y que más reducen los años de vida con calidad son las enfermedades no transmisibles, específicamente incluidas la obesidad, el diabetes e enfermedades cardiovasculares que están asociadas con un consumo de productos que son altos en azúcares, grasas y sodio, sal. Con una referencia de 100 gramos para alimentos sólidos, el sodio aumenta la cantidad permitida de 400 a 500 miligramos. En azúcares pasa de 10 a 13 gramos. En grasas totales incrementa de 9 a 13 gramos y en grasas saturadas cambia de 4 a 6 gramos. Si bien cada país puede optar por su marco regulatorio en tanto los miembros del Mercosur no lleguen a un acuerdo, el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, Fernando Pache, en línea con los importadores, defiende la necesidad de armonizar la regulación entre los países del bloque para que luego no implique mayores costos para los empresarios. Muchos de estos productos que va a dejar por fuera ahora el octógono de exceso de azúcares va a seguir teniendo exceso de azúcares en relación a las necesidades nutricionales de los más pequeñitos. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Artificial. Hermano, está salado, está salado, está salado. Como decíamos recién, el decreto que se aprobó por el anterior gobierno había definido 18 meses para que la industria se adaptara al nuevo etiquetado y la obligatoriedad de que a partir del 1 de marzo del 2020 se empezara a aplicar. Para conversar sobre el camino recorrido hasta hoy y repasar las ventajas que tiene el etiquetado para la salud, para nuestra salud, estamos recibiendo a Mariana Abreu, compañera de trabajo. Gracias por acompañarnos, Mariana. Y a Raquel Sánchez, nutricionista, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar con Mariana. Esto se empezó a aprobar a partir de una propuesta o una recomendación de
la Organización Panamericana de la Salud. ¿Es así? Sí, es así. Este proceso es muy largo, empezó en el 2016, es que se empieza a delinear la regulación sobre el etiquetado de alimentos. En 2018 se aprueba el primer decreto en el gobierno de Tabaré Vázquez y después se suspende. O sea, ese decreto estuvo vigente solamente 10 días, en 2020 se suspende por el nuevo gobierno, o sea, cuando asume, a poquito tiempo de asumir, decide evaluar la normativa suspendiéndola y recién ahora, después de 5 años, y empezamos a contar a partir del 2016, es que tenemos una norma vigente. Que no hablemos de la fiscalización, porque el propio ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que todavía no se estaba fiscalizando porque, entre otras cosas, el personal de la salud estaba muy concentrado en el control de la pandemia. Entonces, ese preámbulo es interesante. Pasaron 5 años para que haya una ley que todavía no se está fiscalizando. Lo que sucede en 2018 es que se suspende y que luego en septiembre del año pasado se genera otro decreto que pone como fecha de vigencia este 1 de febrero pasado. Esto hay una situación muy sencilla de explicar, más allá de que pueden pesar diferentes factores, que es la presión de la industria. O sea, esto ha pasado en todo el mundo. O sea, cada vez que los países deciden regular los gobiernos sobre la industria alimentaria, o sea, poniéndole freno o límites al margen de ganancia, al margen de acción, las empresas se imponen y usan todas las estrategias disponibles que estén a su alcance para flexibilizar la norma, para que no se concrete, para que se retrase. Y esto también sucedió en Uruguay. O sea, es lo que pasa, está pasando y ha pasado aquí también en nuestro país. Raquel, ¿cuál es la situación nutricional de nuestro país y por qué es importante que las personas conozcan la información sobre lo que consumen y por ende que el rotulado de alimentos exista? Para nosotros es fundamental, es un tema de salud. Primero me gustaría aclarar que estamos hablando de, en relación a estos decretos, a rotulado frontal de alimentos, porque nuestro país ya tiene desde el año 2005 aprobado el reglamento técnico Mercosur, que habla de rotulado nutricional obligatorio. Y eso lo vemos cuando vemos la parte de atrás de los envases, está listado de ingredientes y hay una tablita donde aparecen las calorías por porción, cantidad de carbohidratos, grasas saturadas, sodio, fibra. El tema es que la gente no... Primero, la letra, el tamaño de las letras es muy difícil, no lo vemos. Muchas veces coinciden con el doblez del envase, entonces hay que abrir el paquete para recién estar mirando la tabla. Y después son términos muy técnicos y la gente no lo entiende. Por eso es que se dijo, bueno, vayamos a ayudar al consumidor a que tenga una información más clara, rápida, veraz. ¿Y cómo se llega? O sea, ¿qué es lo que hace este rotulado frontal, que es como una herramienta de información al consumidor? Es una de las políticas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para mejorar, intentar mejorar la calidad nutricional de los alimentos que comemos. Fíjense en que en Uruguay, entre el año 2000 y el 2013, se triplicó el consumo de bebidas azucaradas en nuestro país. Y se duplicó la cantidad de alimentos industrializados o ultraprocesados. Y eso tiene consecuencias en la salud. ¿Por qué? Porque estos alimentos industrializados tienen agregados de grasas, no siempre de buena calidad, azúcares y sal. Y uno lo comemos una vez, lo comemos dos, son riquísimos, son rápidos, me soluciona un problema, no pasa nada. El tema es la sumatoria. Y el tema es que a partir del año 2000 aproximadamente venimos teniendo un cambio muy importante de hábitos alimentarios. Y estos productos industrializados están cambiando nuestros hábitos de consumo y estamos dejando de comer alimentos naturales. Cada vez comemos menos cantidad de frutas, de verduras, de granos, y estos alimentos industrializados, ricos en todos estos nutrientes que mencionábamos, son los que integran la mayor parte de nuestra alimentación diaria. Y no solamente es los excesos que tienen, ¿no?, sino además también, por otro lado, decir, bueno, ¿qué es lo que no estamos comiendo?
Es decir, porque este exceso de grasas, azúcares y sal contribuyen de manera silenciosa a la aparición de enfermedades no transmisibles. Eso es diabetes, cardiopatías, problemas respiratorios, cáncer. Pero además de provocarnos eso, hay un montón de otros nutrientes que no los estamos consumiendo, como vitaminas, minerales, antioxidantes, que nos protegen, por ejemplo, frente a la posibilidad de padecer algún tipo de cáncer. Entonces, tenemos como las dos caras de la moneda, los excesos por un lado y las carencias por otro. Mariana, vos estabas recién hablando de que en todo el mundo pasó esto, de que, bueno, de alguna manera la industria siempre trata de poner trabas a este tipo de cosas. Aquel decreto, el primero, de alguna manera contemplaba esas presiones y después, ¿no? A partir del momento en que se empezó a aplicar, ¿no? En aquel momento, ¿hubo alguna reacción de parte de la gente? Digo, sí. La gente se preocupaba por ver qué decía el etiquetado. Sí, en 2018 recuerdo la entonces ministra de Industria, Carolina Cose, que decía que el decreto estaba pronto y solo faltaba la firma de Tabaré Vázquez. O sea, la presión de la industria no es, o sea, es a todos los gobiernos y también puede ser que se haya demorado en ese sentido, aunque menos tiempo. En su momento, este decreto del 2018 contó con el aporte durante 1 año y medio de profesionales de la UDELAR, de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Panamericana de la Salud, UNICEF, gente de la sociedad civil organizada, también representantes de los ministerios, y entre ellos Salud e Industria. O sea, contó con el aporte de muchísima gente y especialistas, y además fue sometido el borrador del decreto a una consulta pública que allí expusieron sus argumentos, sus reparos, no solamente de la industria local, sino también a través de la Organización Mundial del Comercio, la industria internacional. Entonces, en realidad sí estuvieron contemplados los aportes de las empresas. Y en septiembre, cuando se, digamos, decide evaluar esta norma, estamos hablando de que estaba todo este proceso en el medio y luego los criterios para definir esas modificaciones que terminan flexibilizando, no queda muy claro a qué responden, o sea, si a criterios científicos o sanitarios o, como hablábamos recién, a criterios que tienen que ver con presiones empresariales. Con respecto a lo que me preguntabas, profe, de qué reacción tuvo la gente con la normativa, hubo una encuesta de la UDELAR. Como duró 10 días nada más, fue muy difícil poder sondear esto, pero hubo una encuesta que decía que 9 de cada 10 personas encuestadas catalogó como buena o muy buena esta medida. O sea, la gente además conocía la normativa. Cuando se saca de las góndolas los productos con las etiquetas, se genera una confusión por parte de los consumidores. No se sabe si está la norma vigente, si no, por qué pasó. Entonces, eso también hizo que se deslegitimara la medida, según algunos especialistas entendieron en su momento, por justamente estos cambios. Ni que hablar de que empresas que sí aplicaron la norma quedaron en desventaja después contra otras. Porque cuando hablamos de industria alimentaria, no quiere decir que todas las empresas estén en contra. Me refiero a, sobre todo, las asociaciones, las cámaras. Pueden jugar también su papel empresas particulares, pero bueno, sí hay empresarios que han definido hacer, digamos, cumplir la ley, aunque nunca se llegó a fiscalizar. Ahí, preguntarte, Mariana, ¿qué cambió en el último decreto respecto a los anteriores? Sí. Bueno, hubo esta modificación de septiembre, que fue la anterior, la segunda, digamos, que ahí lo que hace la norma es apartarse de los criterios de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí lo que cambia es la forma de calcular el exceso. Para no adentrarnos en detalles técnicos, es eso. Y también otorga más plazo, o sea, en los hechos termina siempre retrasando la aplicación de la medida. Después, en unos días antes de entrar en vigencia la ahora vigente norma, en enero sale otro decreto que ahí lo que hace sí es directamente bajar la exigencia en los niveles, sobre todo azúcar y grasas, porque la sal ya era un nivel que estaba muy alto, pero sobre todo azúcar y grasas hace que sean menos exigentes. Las autoridades lo que dicen es que no hay una cantidad sustancial de productos afectados.
Pero sí también es cierto que hay una gama de alimentos, de productos que son los que se dirigen a niños, como los yogures, los productos lácteos, y que además se venden como saludables, y esos dejan de tener las etiquetas. Entonces, si bien capaz que cuantitativamente no hay una diferencia muy, muy grande, se termina perjudicando a cierto sector de la población vulnerable, y los argumentos cuando las autoridades de industria y de salud fueron al Parlamento a explicar las modificaciones, el ministro de Salud hacía referencia a armonizar la norma con el Mercosur, o sea, no hacía referencia a criterios sanitarios o científicos. Y ahí, bueno, hay todo un tema, porque esto de la armonización con la reglamentación del Mercosur fue uno solo de los argumentos que ha utilizado la empresa, pero la industria, perdón, las empresas, pero ha sido uno de los que ha calado más hondo, y también en las autoridades. O sea, las autoridades también reproducen ese discurso, cuando en realidad no es necesario, lo veíamos en el tape ahí de presentación, no es necesario que todos los países del Mercosur tengan el mismo marco regulatorio. O sea, cada país puede tener su marco regulatorio. De hecho, Uruguay lo tiene, Argentina está por aprobar una ley que se rige por los parámetros de OPS, Brasil no tiene ley vigente, pero tiende a una mucho más flexible. O sea, esta regulación de todos los países del bloque puede tardar muchísimos más años, puede no llegar nunca, y en el medio los países pueden regular. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, yo te iba a hacer una pregunta, pero si querés hacer el comentario, después te hago la pregunta. Haceme la pregunta. No, la pregunta mía era si existe algún argumento desde el punto de vista de la salud para hacer estas modificaciones, porque tú decías, por lo que entendí, bueno, no solamente que esto está mal, sino que además esto hace que no comamos otras cosas. Si se aumentan o se disminuye la exigencia, no ha habido es peor. un solo argumento que hable en favor de la salud, que justifique el aumentar lo que nosotros llamamos el perfil de nutrientes, es decir, de grasas, azúcares y sodio en relación con la salud. Acá todas las medidas que se han tomado y los cambios han sido en favor de la industria. O sea, en esto han ganado ellos. Y lo que nos preocupa mucho, y en relación un poco a lo que tú decías, tenemos un 40% de niños mayores de 5 años que ya tiene algún grado de sobrepeso y obesidad. 40%, es un montón de niños. En un estudio que hizo ANEP en el año 2019, los niños terminan la escuela, antes de entrar al liceo, ya tienen aproximadamente 8 kilos más de lo que deberían de tener para su edad y para su altura. Eso ya está condicionando la calidad de salud, no solo en el momento del ciclo vital en el que está, sino la calidad futura. Sabemos que esos niños y esos jóvenes son futuros hipertensos, futuros diabéticos, problemas cardiovasculares. Entonces urge tomar medidas como salud, porque no solamente son costos económicos para la familia, porque después son pérdidas de días de trabajo, certificaciones médicas, sino que son costos para el Sistema Nacional Integrado de Salud en todo lo que es diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Y estos cambios en los decretos, por ejemplo, el primer decreto, el 272, hablaba de cantidad de nutrientes por tamaño de porción, ¿no? Es decir, por el envase, ¿no? Y el tamaño de porción. Cuando viene el decreto de septiembre, cambia, ya deja de ser el tamaño de la porción y se pasa a medir todo por 100 gramos. Y en el último, bueno, seguimos con los 100 gramos, pero aumentan los niveles de grasas, azúcares y de sal. Entonces, el tema es, compro una botellita de yogur o una caja de jugos, ¿ah? Para decir si le corresponde o no el octógono, vamos a ir a la cantidad de esos nutrientes por 100 gramos. Supongamos que dice 10 gramos de azúcar en 100. Hacemos las cuentas, no, es menor a 13 gramos, que es el límite. Pero el niño no se va a tomar los 100 gramos, se va a tomar los 200, los 250 que tiene la caja o la botellita. Entonces, la concentración de azúcar
está incorporando al cuerpo es grande, es importante. Está comprobado que los niños consumen casi 100 gramos de azúcar al día. Es el doble de lo que debería de consumir un adulto. Esto es 3 kilos de azúcar al mes, de los cuales 1 kilo sería el azúcar que le agregamos a la leche, por ejemplo, de la mañana y la tarde, algún dulce en un pan o alguna torta casera. Pero los otros 2 kilos de azúcar que consumen provienen de los alimentos ultraprocesados. ¿Tá? Entonces, en eso de que está a su vez visto que por un lado tenemos el sobrepeso o la obesidad, pero un 19% de los niños en edad escolar no cubren las necesidades de hierro. ¿Ah? Un 44% no consumen la cantidad de calcio suficiente. O sea, son minerales fundamentales para el crecimiento, desarrollo del cerebro, funciones cognitivas. O sea, de alguna manera estamos condicionando la salud de la gente en etapas futuras. Vemos todos estos impactos que plantea Raquel y planteabas que los argumentos tenían que ver con la regulación del Mercosur. ¿El gobierno planteó algún otro argumento para no avanzar en esa regulación? La instancia que tuvo el gobierno para explicar esto fue ante el Parlamento, porque fueron citadas las autoridades tanto de industria como de salud por, sobre todo, la bancada del Frente Amplio, y ahí se hizo mención directamente al Mercosur, se comparó algunas otras normas de otros países, por ejemplo la de Chile, que es cierto que ha funcionado muy bien, pero bueno, esos no son argumentos, ¿no?, ni científicos ni sanitarios. O sea, básicamente han aludido a estos alimentos y a que en realidad esto de que no se bajaba tanto la cantidad de productos que no iban a tener etiquetas. Solo porque sé que estaban por cerrar, algo que es interesante es el hecho de ver los recursos que presentaron las empresas para revocar esta norma ante el Poder Ejecutivo. Nosotros pudimos acceder a varios recursos que presentaron varias empresas y ahí están bien claros los argumentos. Está este tema del Mercosur, también está el tema de los perjuicios económicos, ¿no?, la limitación del derecho a la propiedad, a la industria, a la pérdida de empleo, o sea, que esto iba a tener un correlato en la pérdida de ventas y de empleo, el plazo insuficiente para adaptarse. O sea, estos argumentos se pueden ver tanto en las consultas públicas de estas de las que hablábamos y también en estos recursos, porque además estos actores, ¿no?, que han encarnado la voz de las empresas siempre se paran desde el lado de que no están en contra de la norma. Sin embargo, han presentado recursos para que no exista, para revocarla. Mariana y Raquel, muchas gracias. Muchas gracias. Como vos dijiste, a ustedes. Se nos fue el tiempo. Daba mucho para hablar. Da para mucho para hablar. Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, ya volveremos seguramente a hablar de este tema. En un instante nada más hacemos una pausa y se viene Diego Rodríguez para hablar desde el punto de vista sociológico del tema. Ya volvemos. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy, tratando este tema del etiquetado. Y recibimos a Diego Rodríguez, sociólogo e integrante de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Bienvenido, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Te apagamos el aire porque ya nos estábamos muriendo de frío. Estaba complicado. Vayamos al comienzo del proceso. Desde el punto de vista de la mirada de ustedes, de las organizaciones sociales, ¿cuál era la demanda que ustedes tenían en el principio cuando se empezó a discutir en ese largo proceso que contaba Mariano, que se empezó a hacer para el desarrollo de este trabajo? Sí, nosotros desde el inicio de este gobierno, en realidad, porque fue quien puso en duda la política, ¿no? Y quiero resaltar eso porque hoy en día lo que está pasando como usual es que ponen en duda políticas que ya venían y que son exitosas o que fueron hechas con evidencia científica, después quedan en stand-by, vuelven a reformular y parece que dejaron algo que lo crearon ellos. Y es el caso que está pasando ahora, ¿no? Uno escucha, empezó el gobierno, lo primero que hicieron fue suspender la medida, ¿no?
y la pusieron a revisión. A revisión no sé de quién, porque en realidad ya la había revisado los expertos de la UDELAR, había evidencia científica, se seguían las recomendaciones de OPS, se puso en revisión. No participó la sociedad civil en esa revisión, se saca un nuevo decreto. Y ahora ese sí era, o sea, ese era el que definía este gobierno justamente criticando al anterior, de cierta forma. Pero en cuestión de meses, otro cambio. Y en esos cambios, en realidad, nosotros no estuvimos nunca enterados del por qué. Obviamente. Sí, sabemos pero por no dónde oficialmente. Exactamente. Sabemos que hay presión de la industria, digo, es cuestión de ver las noticias y ver cómo hoy en día, digo, incluso uno puede leer las versiones taquigráficas de la presentación de los ministros en el Parlamento y ver cómo los discursos de los ministros coinciden con el discurso de la industria. O sea, ponen justificación, ustedes lo hablaban antes acá con Mariana y con Raquel, hablan del Mercosur. El Mercosur es la principal excusa que usaron los importadores. Los importadores que están representados por un abogado que trabaja para un estudio, que ese estudio a su vez ha hecho consultorías para una empresa multinacional de bebidas azucaradas. Entonces, obviamente, digo, uno no tiene evidencia, pero la suspicacia está arriba de la mesa. Un decreto que modifica una política de salud pública que sale de un Ministerio de Industria. Y cuando se trata de buscar las palabras, digo, porque yo he recorrido y he mirado todas las noticias en este tema, y se trata de buscar la palabra del doctor Daniel Salinas, y Salinas no quiso hacer declaraciones. Y quien empezó haciendo declaraciones fue Paganini. Y las únicas excusas que tienen, los mejores fundamentos que tienen para justificar estos cambios, es decir, que quieren volver al 272, cuando además no están volviendo, ¿no? Pero el 272 era lo que ustedes estaban criticando. ¿Por qué lo cambiaron? Entonces no estudiaron bien la normativa, hubo un error. Yo creo que tienen técnicos especializados en el tema. Y además de eso, la otra estrategia, porque yo creo que es una estrategia que está haciendo principalmente el ministro Paganini, es politizar el tema, ¿no? Claro. Y acá el tema está en que esto es la salud de todos. O sea, si nosotros mejoramos en salud, en estándares de salud, es la salud de la persona más allá del color del partido político, ¿no? O sea, nos beneficiamos todos. Pero lo que están haciendo es llevar esto al terreno político para que esto sea al estilo de Barra Brava, ¿no? Ah, porque lo apoyo tal partido, entonces yo sí, y los otros... Y no. ¿Y cómo lo lleva el ministro Paganini al momento político? Diciendo que el otro era el decreto de Vázquez. No fue el decreto de Vázquez, fue el decreto de científicos, de la consulta, se consultó a la industria, se abrió a la consulta pública, se abrió a la consulta internacional. Eso no sucedió en esto, pero otro detalle. El decreto no solo modifica, flexibiliza los valores, que además perjudica principalmente a los productos de los niños y niñas, sino que además establece una comisión de seguimiento donde está presidida por el Ministerio de Industria. O sea, una política de salud pública va a ser presidida, o sea, la comisión que la va a evaluar y le va a hacer un seguimiento va a ser presidida por el Ministerio de Industria. Y el Ministerio de Salud no participa la sociedad civil, como sí la sociedad civil participa de otras políticas como la del control de tabaco, por ejemplo. Nosotros participamos activamente. En esta se deja fuera. Uno lo puede ver la conformación. La sociedad civil, la academia, la sociedad científica. Pero no solo eso, incluso dentro del gobierno se deja fuera al Instituto Nacional de Alimentación, que son los que entienden en el tema, ¿no? En esto que vos planteabas recién, ¿no? Después de que se generó la postergación, se llamó a una nueva comisión para una nueva reacción. ¿Por qué la sociedad civil no la integra en esto que estás diciendo? ¿Y sabes cómo funcionó esta comisión? Bueno, hubo una comisión que fue, en realidad, lo que nosotros vimos es, porque también hoy en día se estila que muchas excusas se la damos a la pandemia, ¿no? La situación de pandemia. Y estamos muy preocupados por la pandemia, o sea, las autoridades están muy preocupadas por la pandemia, pero mientras tanto se están modificando normativas, ¿no? O sea, preocupación hubo. ¿Cómo se generó esa comisión? No lo sabemos. O sea, a nosotros lo único que vemos es más, sabemos que los decretos se filtran antes de que se publiquen, pero nunca nos llegan a la sociedad civil. Y además, esos decretos, nada, esas comisiones salió el decreto un día, se estableció la comisión, y uno puede fijarse que en ninguna de estas comisiones participó la sociedad civil. Pero no, otra cosa además, supongamos que dejamos afuera la sociedad civil. Muy bien, el ministro Salinas, por ejemplo, empieza a hablar de datos. Digo, él compareció ante el Parlamento y empezó a decir, no, porque 5% más de etiquetados, 3% menos, empiezan a hablar de porcentajes. Nosotros de la sociedad civil no tenemos acceso a los datos públicos, ¿no? Información pública, que hay una política de Estado, ya que, digo, porque uno empieza a ver la comparecencia, y incluso los legisladores también están de acuerdo en que hay que hacer políticas de Estado.
Acá en Uruguay ya hay una política de Estado que es la de datos abiertos, ¿no? Y todos los ministerios, los organismos, AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, ha tratado de ir en ese camino. El Ministerio de Salud Pública es el que menos datos abiertos tiene. O sea, en este sentido, Salinas empieza a hablar de que evaluamos 8.000 productos y uno empieza a ver los discursos y se contradice con el técnico que dice que hay 16.000 productos posibles para evaluar. O sea, Salinas nos está presentando de que la variación fue mucha o fue poca, de acuerdo a la mitad de productos que su propio ministerio considera que deberían evaluar. Eso no puede ser así. Y nosotros de la sociedad civil no le podemos decir ni que sí ni que no, porque no tenemos acceso a los datos. Pero además, otra acotación, porque lo escuchaba también de Mariana cuando lo decía. A nosotros nos están diciendo de que esto tiene pocas modificaciones. ¿Pocas modificaciones respecto de qué? Del decreto 272, que además no es cierto, pero del decreto 272. El decreto 272 ya dejó de existir cuando crearon el 246, que fue el que hicieron ellos. O sea, lo que nosotros acá tenemos que evaluar es el 1 de marzo, el 1 de febrero, perdón, el 1 de marzo, empezaba a regir un decreto que establecía unos límites que eran muy superiores al que el mismo 1 de marzo empezó a regir, que fue justamente borrar ese. Entonces, yo la verdad que me parece que la discusión, o hacia donde nos están llevando en la discusión, porque nos están orientando hacia dónde discutirlo, que ese es el gran tema. Es un análisis de discurso en realidad esto. En realidad la comparación no es con el 272, es con el 246, que definió este mismo gobierno. Pero otro de los argumentos que dan también es, bueno, pero la industria ese mismo día no podía ponerse a implementar un decreto que se lo publican y se lo ponen. Es verdad. Pero ¿qué pasa? La industria el viernes tendría que haber estado cumpliendo con el decreto anterior, porque el lunes tenía que estar cumpliendo. Si la industria el viernes hubiera estado cumpliendo con el decreto anterior, el lunes estaban sobrados con la nueva normativa. Pero ¿qué pasa? Si yo, todos vamos al supermercado. Si yo voy al supermercado y veo que hay productos que no están etiquetados, ¿qué quiere decir? Hay industria que estuvo especulando. Acá hay gente que tiene información que nosotros no teníamos. O sea, hay industria que no etiquetó porque sabía que el lunes eso iba a cambiar. Claro. Hemos hablado bastante sobre las presiones de la industria. ¿Ustedes en particular tuvieron intercambios o recibieron algún tipo de presión? Bueno, en particular sobre mi persona, el señor Fernando Pache, que es el presidente de la Cámara de Industria de Alimentos, generó una denuncia sobre mi persona por perjuicios, daños y perjuicios. La Fiscalía, antes de convocarme, le había informado al señor Pache de que eso no configuraba un delito. O sea, toda la evidencia que había no configuraba un delito. Incluso el señor Pache por redes sociales me llegó a decir, bueno, esto no te va a salir gratis, ¿no? Está en Twitter, ¿no? Digo, las redes son públicas. Yo lo que le pregunto es, señor Pache, ¿qué quiere decir que no me va a salir gratis esto? Digo, esto se lo dije a la Fiscalía, ¿no? Y además, de Fiscalía me convocaron a pesar de que no me tenían que convocar. Porque en realidad, al no configurar el delito, ni siquiera lo tendríamos que haber discutido, pero no. El señor Pache me hizo concurrir a Fiscalía para ver si podíamos llegar a un acuerdo de cómo expresarnos en las redes sociales. Eso es censura. O sea, y si Twitter, porque fue todo por Twitter, si Twitter hubiera considerado que había algo agresivo, todos sabemos que Twitter, digo, lo vimos recientemente con la historia política reciente, te bloquea las cuentas. Es así de fácil. Incluso el propio Pache nunca bloqueó mi cuenta, por ejemplo, pero sí me llevó a Fiscalía. O sea, él quiere discutir en Fiscalía o hace llamadas por teléfono para reunirse adentro de 4 paredes para acordar cosas con la sociedad civil. Porque él lo ha dicho públicamente. Ha dicho, nosotros intentamos como 10 veces reunirnos con la sociedad civil. Sí, lo que pasa es que públicamente dice una cosa y después quiere tratar otras cosas de forma privada. Ahora que estabas hablando de todo esto y me quedé con la imagen de que el presidente de esa comisión de seguimiento es del Ministerio de Industria, lo cual marca que evidentemente la importancia del etiquetado va a ser más para la industria que para la salud. ¿Cuál es la función que cumplen entonces las fuerzas sociales, la gente como ustedes que representan a la sociedad civil y que tienen que pararse frente a este tema? Nosotros, en realidad, lo que estamos, como sociedad civil, primero, y lo hemos hablado con Salinas porque recientemente nos reunimos con él, lo que nosotros estamos pidiendo es participación en este proceso. Nosotros no estamos de acuerdo con este decreto, se lo hemos dicho y vamos a hacer acciones para que esto no quede así. Y por otro lado, lo que el ministro se comprometió cuando le expresamos esto es
que van a tratar de evaluarlo para hacer una gradualidad hacia un objetivo, ¿no? Porque todos, incluso en la comparecencia al Parlamento, dicen, no, porque esto es en etapas, como hizo Chile. Las etapas esas no están estipuladas en ningún lado. Yo quiero ver, digo, si lo que están diciendo los ministros es cierto, yo quiero ver el decreto, lo pueden sacar en estos meses, que va a establecer las etapas, en qué fecha se van a cumplir esas etapas, hacia dónde vamos, etapa para llegar a qué. Lo que nosotros, la sociedad civil, le hemos dicho siempre es, si esto tiene que ir hacia lo que recomienda OPS, ¿no? Que es el organismo internacional que hace recomendaciones sobre salud pública. Pero lo que pasa es que acá el problema es que la industria le molesta. La industria dice que los parámetros de OPS no le permiten reformular. México, que ha aplicado lo de OPS, la industria reformuló. Digo, hay evidencia científica. Porque yo hablo con evidencia científica, no de lo que me parece, porque también uno empieza a ver y dice, no, porque copiamos a Chile en la segunda fase, en el azúcar copiamos a Chile en tal fase. Entonces, ¿y cómo agarraron una fase para uno, una fase para el otro? ¿Qué es eso? O sea, no hay un fundamento de... Faltan políticas públicas. Diego, muchas gracias por haber acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos. Volvemos con Cristina Lustenberg. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Luego de todo el proceso y de la aprobación de la reglamentación vigente, la bancada de diputados del Frente Amplio presentará un proyecto de ley para regular el etiquetado frontal de los alimentos. Para charlar sobre esto recibimos a la doctora y diputada Cristina Lustenberg. Cristina, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. No, por favor, para nosotros es un gusto. Vamos a empezar a hablar del actual decreto, ¿no? Y un poco lo que hablábamos recién con Diego Rodríguez, es decir, ¿qué explicación dieron los ministros de Salud e Industria para las modificaciones? Bueno, vieron que nosotros los convocamos como bancada del Frente Amplio, en conjunto con la diputada Lucía Echeverri, el 24 de febrero creo que fue, al ministro de Industria Paganini y al ministro de Salud Pública. Al inicio había por parte de los integrantes de la Comisión de Salud una convocatoria solo al ministro de Industria. Nosotros sí entendemos que esto es un tema de salud pública y era fundamental la presencia de los dos ministros ese día. De hecho, bueno, sí concurrieron, fue entendido con nuestros argumentos por ello. Y bueno, como bien explicaban los dos técnicos que hoy vi en los bloques anteriores, tanto Raquel como Diego, las explicaciones en cambiar los criterios, creo que y nosotros hicimos muchas preguntas que están en la versión taquigráfica y de uso público. De hecho, yo el lunes tengo una reunión con el ministro de Industria. No han sido satisfactorias, pueden ser, lo único que hicieron es dilatar la puesta en marcha de una política pública que debe ser una política de Estado. Y desde ahí yo conozco el proceso, era subsecretaria del Ministerio de Salud Pública cuando comenzó el proceso, lo comenzamos trabajando en conjunto con el ministro anterior, el ministro Basso, así que conozco el proceso desde el día cero hasta que después pasé a ocupar la banca de diputados en la legislatura anterior y le he dado seguimiento al tema hasta que he hecho pedidos de informes en esta legislatura cuando vi la prórroga el 9 de marzo del decreto 272 que tenía que comenzar a implementarse el 1 de marzo del 2020. Las respuestas nos dejan muchas dudas. Se cambió, como bien explicaban antes, el perfil de nutrientes de la OPS a otra caracterización que, si bien ellos la comparan con el decreto anterior, es verdad lo que dice Diego Rodríguez, habría que compararlo con el segundo decreto que el gobierno actual proponía, que era el 246, y ahí sí vemos que en los niveles de sodio ya eran altos de por sí, porque lo que yo le quiero transmitir a la ciudadanía y por qué este es un tema gravísimo que el Uruguay hoy tiene, que es de salud pública, que es la carga que tenemos hoy, los niveles, como ustedes bien dijeron al inicio, creo que el informe de Mariana Abreu fue más que completo, la altísima carga que hoy tenemos de cifras de obesidad y de sobrepeso en el Uruguay. El 65% de la población adulta tiene niveles de sobrepeso y obesidad. Y según estudios de la ANEP, casi el 40% de los niños y adolescentes ya tiene cifras de sobrepeso y obesidad. Y según la última encuesta,
los niños menores de 4 años tienen ya el 12% de niveles de sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo, más que asociado a las enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de muerte en el Uruguay, que son las enfermedades cardiológicas, la hipertensión, algunos tipos de cáncer. O sea, son unas enfermedades que hoy, fíjense que solamente de enfermedades cardiovasculares, Piñerúa, se mueren en el Uruguay, fallecen 9.000 personas por año. Tiene unos costos económicos importantísimos para el Uruguay, más de 775 millones de dólares al año le cuesta esto a nuestro país. La carga que tiene de cuidado, o sea, realmente es un problema de salud pública que requiere de que el Uruguay le dé continuidad a una política pública que comenzó una administración sí de un gobierno anterior, pero debería haber tenido continuidad porque cuando el actual ministro de Salud, el doctor Salinas, con el cual mantenemos un diálogo, nosotros dialogamos con él antes de que él asumiera, de determinados problemas que se trabajaron en la administración anterior como objetivos sanitarios nacionales, y este era un tema que le transmitimos toda la experiencia acumulada, porque como bien dijo Diego, esto fue un trabajo muy serio, y Mariana hizo una síntesis que se hizo con una evidencia científica, técnica, comparada con los otros países del mundo, que permitió comenzar, y ya se hizo una consulta pública, que fíjense que se prorrogó hasta 18 meses la implementación. Se flexibilizaron los niveles ya en el decreto anterior. Los niveles de sodio son altos en cada uno de los decretos. ¿Y qué pasa con las explicaciones en este caso? Y llegamos al último decreto. Puede ser entendible, nosotros pedimos bajo qué criterios técnicos y científicos se había llegado a este último decreto y estos valores, pero la mayor preocupación que tenemos, y por eso desde la bancada del Frente Amplio estamos trabajando en la propuesta de una ley que vaya mucho más que el etiquetado frontal de alimentos, sino que trabaje en entornos saludables, porque el Uruguay sí hoy tenemos un problema de salud pública en el cual esto requiere de un marco normativo que de una vez por todas el Uruguay nos acostumbremos a tener políticas de Estado. Eso que los políticos decimos a la ciudadanía que queremos tener, y me incluyo, políticas de Estado, bueno, este es un buen ejemplo que podríamos, y nosotros estamos convocando a todos los integrantes del sistema político a trabajar en esta ley, va a ser una propuesta que vamos a hacer, estamos haciendo desde la bancada de mi sector, en conjunto con mucho apoyo de técnicos, lo vamos a extender a todo el Frente Amplio, pero queremos que sea tomada por todo el sistema político, porque requiere regular la publicidad de los alimentos dirigidos a niños y adolescentes, los entornos educativos, apoyaría y fortalecería la ley 19.140, que fue aprobada en el año 2013, liderada por el actual hoy ministro de Defensa, Javier García. O sea, esto requiere de que esto tenga un marco legislativo de ley y que no esté de decreto en decreto, que cada gobierno que asumamos, seamos nosotros o sea de otra orientación, vayan cambiando ante un problema tan grande que tiene el Uruguay como es las enfermedades crónicas no transmisibles y el sobrepeso y la obesidad. Fíjense, yo soy pediatra de profesión. La diabetes, antes veíamos, nada más que veíamos la de presentación, la diabetes tipo 1, los niños era raro ver la diabetes tipo 2. Hoy cada vez más vemos, por los niveles excesivos que tenemos de consumo de azúcares, que creo que Raquel hoy puso ejemplos de la carga, ¿no? De 3 kilos. Los menores de 4 años, en un estudio de la ANEP, se consumen por mes. Y por eso en el último, como tú dices, el último decreto, puede tener algunas cosas iguales o parecidas, pero en los productos lácteos sólidos, la carga de azúcar es mucho mayor. Y esos productos que hoy, producto del marketing, de la publicidad, que no está regulada, la población cree que son productos saludables. Y esos son productos que consumen los niños. Por eso también a ambos ministros les manifestamos que no solamente nos interesaba la cantidad de productos a etiquetarse, sino también qué productos son mayores consumidos por parte de la población. O sea, este sí realmente es un tema que no puede estar librado a quien gobierne. Al gobierno a veces lo que llamamos de forma, no me gusta usarlo despectiva, de turno, sino creo que es un buen ejemplo, y por eso con el ministro, antes de que asumiera, le dimos toda la evidencia del trabajo acumulado, porque eso es lo que nos falta en el Uruguay. Acumular lo que se hace bien para poderlo mejorar, porque Chile, ponemos el ejemplo de Chile, pero Chile desde el día 0 lo empezó a implementar con fases que ya estaban estipuladas y establecidas. Nosotros improvisamos y eso da margen a lo que nos pasa hoy, que hoy vamos a consumir y tenemos productos rotulados, productos que no.
La industria, yo quiero decir, acá hay integrantes de la industria que desde el 2018, etiquetaron sus alimentos y mejoraron los procesos de industrialización. Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que lo que vayamos a consumir tenga niveles... Lo que nos interesa no es que tenga la etiqueta, sino que no tenga la etiqueta. Que no tenga la etiqueta, claro. Y a su vez, si lo vamos a hacer, porque el rotulado, que es tanto que hablamos de la libertad, nos da la libertad de tener conocimiento para poder decidir. Entonces, hoy el Uruguay realmente, este es un problema. Nosotros lo concebimos como un derecho a la alimentación, como un derecho humano a ser garantizado por el Estado. El Uruguay tiene temas de malnutrición por déficit, todavía mantenemos retraso en el crecimiento en los niños y hoy ante esta situación de emergencia sanitaria, las situaciones de emergencia vinculada al no acceso a alimentos se está agravando y a la calidad también de los alimentos, pero después tenemos la malnutrición por exceso, que es lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Entonces requiere de que ojalá... Yo he hablado con legisladores de todo el sistema político, estarían de acuerdo en comenzar a trabajar. Ojalá lo podamos hacer, que esto sea ejemplo, como otras leyes que nosotros estamos impulsando en el Parlamento sobre infancia y adolescencia, sean un ejemplo, porque la ciudadanía cuando nos elige para que trabajemos, para que nos pongamos de acuerdo, para resolver los temas. Venís con todo lo que tiene que ver con lo que se ha trabajado con las personas privadas de libertad y todo lo que nos falta en tomarnos con seriedad los temas, ¿tá? Y no responder tampoco a intereses que son de las corporaciones o a intereses poderosísimos. Eso ya lo aprendimos, lo que nos pasó con la ley del tabaco, nos pasa con el alcohol. Bueno, quizás esto es diferente, pero tiene algunas similitudes y algunas diferencias, pero sí creemos que el Uruguay va a tener la madurez para legislar en un tema que tiene que ver con la salud de los uruguayos, que tiene una carga importantísima. Fíjense ahora en el COVID, que hago un aviso como médica que no lo puedo dejar de hacer, de los cuidados que tenemos que seguir manteniendo, hemos bajado la percepción de riesgo, las vacunas, también en el marco del COVID. Y hago una precisión, el ministro de Salud cuando fue al ministerio dijo que la prolongación del decreto la habían pospuesto por el inicio de la pandemia. Y la prolongación del decreto ya lo habían proclamado el 9 de marzo y la pandemia fue el 13. Pero sí decir que hoy para los pacientes que pueden estar cursando el COVID cuando tienen una enfermedad crónica no transmisible como factor de riesgo, una enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, también tienen quizás como factor de riesgo posibilidades de tener una evolución que es más grave de la enfermedad por COVID. O sea, por donde lo miremos, es bueno. Es bueno para el país. Yo nunca he estado de acuerdo en legislar por enfermedad particularmente, pero este es un tema por la importancia que tiene es la primera causa de muerte en el Uruguay de la población joven y prevenible. Cristina, fue un gusto este desarrollo que nos has hecho de todo este tema y del volumen de la posible ley que se va a estar discutiendo. Que tengas éxito. Bueno, trabajaremos y es muy importante que ustedes lo pongan porque que la ciudadanía se empodere de este tema es muy importante porque representamos la voz de la ciudadanía. Exactamente. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Mañana siguen con Ricardo, con la letra chica en entrevista especial con Chela Fontoura. No se la pierda. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.